buenos días desde la carrera de San Jerónimo. La Constitución española cumple hoy 30 años y en el Congreso de los Diputados se celebra a las 12 de la mañana la tradicional recepción de este día que recuerda aquel 6 de diciembre de 1978 cuando los españoles votaron en referéndum el texto constitucional que consolidaba definitivamente las libertades recuperadas a la muerte de Franco en un sistema de monarquía parlamentaria. Es un acto sencillo al que acuden los reyes y los príncipes de Asturias y que van a poder ver íntegramente aquí en directo en la 1 de Televisión Española y a través del canal 24 horas. En este programa especial en el que nos vamos a preguntar por el futuro, por los retos que aguardan a la Constitución, me van a acompañar dos de los padres del texto, Miquel Roca y Gregorio Peces Barba, y las periodistas Victoria Prego y Anabel Díez. Y un amplio equipo de Televisión Española que está ya preparado para no perderse detalle. En el interior del Congreso, Estrella Moreno. Buenos días, Estrella. Buenos días, pues sí, todo está ya listo en el salón más solemne del Congreso de los Diputados, el Salón de los Pasos Perdidos. Ahí intervendrá el rey, ahí intervendrá también el presidente del Congreso. Se ha habilitado además el hemiciclo para que algunos invitados sigan por pantalla el acto de celebración. Y en el exterior del edificio, por donde llegarán los invitados, está ya Mariana Gancedo. Buenos días, Mariana, es un poco pronto todavía. Buenos días, sí, en media hora más o menos empezaremos a ver llegar aquí a todos los invitados que entrarán por esta carpa que se ha instalado en el patio central del Congreso de los Diputados. Todos vendrán por aquí, excepto los príncipes de Asturias y los reyes, que en esta ocasión presiden el acto y que entrarán por la puerta principal, por la Puerta de los Leones. Y lo primero en este día es ver físicamente la Constitución, el ejemplar que sancionó el rey don Juan Carlos y algún detalle curioso de la pluma con la que lo firmó. La Constitución del 78, lo vamos a decir hoy muchas veces, es la del consenso. Y seguramente lo primero en lo que hubo acuerdo es que había que hacer una Constitución escrita. Podría haber sido una Constitución consuetudinaria como la de Inglaterra, que no constara en papel, pero con la perspectiva de 3 décadas hacia atrás todos estuvieron de acuerdo en que era mejor poner hasta la última coma negro sobre blanco. La primera Constitución del 78, de verdad, la que firmó el rey don Juan Carlos en la tribuna del hemiciclo el 27 de diciembre, es esta que tenemos aquí. Normalmente está guardada a muy buen recaudo en la caja fuerte del archivo del Congreso, pero estos días la han sacado para que podamos verla en una exposición junto a la pluma con la que firmó el rey don Juan Carlos. De esta Constitución llama poderosamente la atención ya su encuadernación, su portada, sí, es el águila de San Juan Evangelista, para entendernos el escudo franquista. Y es que cuando se firmó la Constitución, este era el único escudo que conocíamos. De la pluma, una anécdota. La compraron un poco casi deprisa y corriendo, lo hizo el jefe de protocolo del Congreso, y en ella están las siglas CD. Hay quien dice que se grabó por Congreso de los Diputados, aunque hay también quien dice que es la marca de Christian Dior. La Constitución del 78 no fue efectiva desde el 6 de diciembre, cuando se votó en referéndum, ni siquiera desde el 27 de diciembre, cuando la firmó el rey, sino desde el 29 de diciembre. Ese día se publicó en el BOE, un BOE que se conserva aquí, en la biblioteca del Congreso de los Diputados. Y una anécdota, lo cierto es que se tenía que haber publicado el día 28 de diciembre, pero como era el Día de los Inocentes, también en esto hubo consenso, se convino en retrasar la publicación porque la historia no era para bromas. Mañana y pasado, como todos los años, el Congreso celebra sus jornadas de puertas abiertas para celebrar el Día de la Constitución. Y a los ciudadanos que pasen por aquí les regalarán un pequeño ejemplar de la Constitución como este, o quizá como este, que regalaron en el año 2003. Son pequeñas ediciones, no como las de lujo que hemos visto, pero lo importante es el contenido. Y así siempre se puede llevar la Constitución bien a mano. Ya ven cuántos detalles en torno a la Constitución. Hoy nos puede parecer que alcanzar aquel consenso que desembocó en ese texto fue fácil, pero no fue así. España vivía años de tensiones e incertidumbres, con una libertad recién estrenada, pero también con muchos problemas, como dan cuenta los titulares de prensa de aquel día. El 6 de diciembre del 78, en la portada de ABC, Mingote colocó un melenas con patillas, camisa a cuadros, la Constitución del 78 bajo el brazo, incorporándose a la fila de las constituciones de España. El Alcázar, órgano de una extrema derecha que votó no, destaca hoy el referéndum de la concordia. Diario 16, bajo un Madrid volcado en las urnas, llevó a su portada a los reyes de brazos cruzados ante la urna en la segunda ocasión de sus vidas en la que votaron. El país desenfundó por primera vez
la palabra transición para titular "El voto popular culmina hoy la transición postfranquista". Su portada trae otros dos temas muy de hoy: el atentado de ETA de la víspera y el paro, duplicado e inesperado. Deia, cercano al abstencionista PNV, profetizó el día 6. Hoy en Euskadi se espera mayoría de abstenciones y de noes. Al día siguiente terminó la frase: y Euskadi se abstuvo. Los humoristas fueron cautelosos. El Roto muestra el voto del pañuelillo, que sea lo que Dios quiera. Oli, en La Vanguardia, trae una noche de nervios ante la tele. De niño un cuento me hacía dormir, de mayor un recuento me lo impide. Ganó el sí. La Vanguardia exhibió a toda plana a un joven para la nueva esperanza. ABC lanzó su abrumador sí con el pero de la sensible abstención, idea a la que se apunta la primera del país. El Alcázar puso en un platillo el 58% de síes y en otro platillo el 41% restante, abstenciones, noes, voto en blanco, para justificar un sí por los pelos. Diario 16 usó el lenguaje del fútbol para sentenciar: el sí ganó al no por 11-1. Pues me acompañan aquí ya dos de los ponentes, de los redactores de la Constitución, son Miquel Roca y Gregorio Pérez Barba. Señores, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Señor Roca, mirando la revista de prensa de aquel día, uno tiene la impresión de que esta España se parecía a la de entonces, y no es verdad, ¿verdad? Aunque haya titulares como, o preocupaciones y problemas como el terrorismo o el paro que puedan aparecer en la prensa de hoy, ¿qué diferente esta España de la de entonces? Bueno, yo creo que la continuidad de ciertos problemas no nos puede ocultar que la transformación de España en estos 30 años ha sido espectacular. Negarlo es absurdo. Ahí están los hechos, ahí está la realidad. Ha habido una transformación espectacular en todos los campos, del asentamiento de la democracia, de la libertad, y en una época larguísima, diríamos, de estabilidad democrática e institucional, y por otra parte en un progreso innegable. Hoy el paro nos golpea y es duro, y el terrorismo sigue vigente, pero con unas diferencias muy marcadas en cuanto a sus resultados y en cuanto a su propia presencia. Redactamos la Constitución con una presión terrorista muy fuerte. Hoy el terrorismo, desgraciadamente, lo tenemos todavía presente, pero lo que sabemos, sí es cierto, es de que son unos estertores dramáticos, pero que ya no tienen ninguna capacidad de influir en el proceso democrático español. Gregorio Pérez Barba, con la perspectiva de los 30 años nos parece que fue fácil aquello, y no fue fácil, ¿verdad? Bueno, no fue muy complicado, lo ha dicho Miquel. Teníamos el problema de la crisis económica que hubo que abordar también al mismo tiempo. Teníamos el problema de ETA, que entonces era tremenda la intervención que tenía. En todos los momentos de elaboración de la Constitución estuvo presente. Teníamos una extrema derecha también que se apuntaba a las matanzas para atacar al gobierno. En fin, era la situación muy complicada, pero teníamos una sociedad que tenía una voluntad extraordinaria de querer arreglarlo, y nosotros lo único que hicimos fue saber, creo que interpretar bien, cuando digo nosotros, no solo nosotros 7, sino todos los diputados y senadores, interpretar bien lo que el pueblo quería, y al final el asunto salió bien. Ahora es fácil hacer el análisis, pero entonces, cuando ustedes culminaban el proceso, ¿eran conscientes de que quedaban asuntos sin resolver o no? ¿O les parecía que estaba todo resuelto en ese texto? Bueno, primero, la capacidad de resolverlo todo... Imposible. Yo aquí no la conozco. Aquí, tocando de pies al suelo, no la conozco. En el Valle de Josafat solamente. Quizá, pero en lo terrenal esto no existe. Pero en cambio sí que sabíamos que habíamos marcado cauces para poderlo resolver todo. ¿Qué es lo más importante? La vocación de una Constitución no resolver las cosas. Esto excede de la vocación de un texto constitucional. Lo que el texto pretende es marcar vías, cauces que permitan solucionar los problemas y facilitar el diálogo, facilitar la convivencia, que la libertad nos haga, diríamos, capaces de asumir el protagonismo de nuestro propio futuro.
Bueno, esto es lo que la Constitución pretendía y esto sí que lo resolvió. No nos habían pedido más, o sea, nos habían pedido esto, que ya es mucho. Estos señores tienen una intensa, larguísima biografía, jalonada de muchos hitos, pero haber redactado la Constitución justifica una vida política, ¿no? En mi caso, sí. Sí, por supuesto, también. Estábamos entonces en el corazón de la historia, como decían los revolucionarios franceses en 1789, y era el por fin hacer una constitución de consenso. Además, en el contexto más difícil de todos, porque era después de una dictadura que había terminado una guerra civil y éramos los vencedores y los perdedores los que teníamos que intentar realizar ese consenso. Era una operación complicadísima. Vamos a recordar en un vídeo el intenso recorrido desde la recuperación de las libertades y el día en el que se presentó a los españoles ese texto constitucional. Hace hoy exactamente 30 años. La Constitución del 78 se escribe con C de consenso. Su objetivo, superar enfrentamientos endémicos que se arrastraban desde hacía un siglo. El consenso quiere decir renuncia, el consenso quiere decir transacción, el consenso quiere decir acuerdo. No era fácil. Había que empezar por desmontar la dictadura con la ley para la reforma política. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Y de ahí a las primeras elecciones democráticas desde la República. Después tocaba la Constitución. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. En la ponencia constitucional están 3 diputados de UCD, uno del PSOE, uno del PC, uno de AP y otro de minoría catalana, los padres de la Constitución. El reparto de escaños hacía inevitable el conflicto. Con frecuencia PSOE y PC discrepaban de los partidos de centro y de derecha, por ejemplo, en los artículos de la Constitución sobre economía y trabajo, relaciones Iglesia-Estado, el papel de la corona y la educación. Hubo momentos de tensión política, básicamente en torno al tema de la educación. El PSOE dejó la ponencia en los el último mes. El portazo fue efectivo porque al cabo de un tiempo se rectificó y se organizó el consenso en torno a UCD y al Partido Socialista. Sin olvidar el debate territorial, los nacionalistas catalanes y vascos frente a UCD y AP, con PSOE y PC mudando posiciones. Llega un momento de bloqueo y se pasa del debate entre todos a la negociación privada, fuera de las Cortes. La redacción final, la del consenso, la votaron en el Congreso 345 diputados, 326 a favor, en contra 6 que pertenecían a AP y a Euskadiko Esquerra. Hubo 13 abstenciones del PNV, algunos de AP, incluso 2 de UCD y también alguno de minoría catalana. En el Senado, de 239 asistentes, votaron a favor 226, en contra 5 y las abstenciones fueron 8. Casi año y medio de trabajo culminaba con el referéndum del 6 de diciembre del 78. Hace hoy 30 años, la etapa democrática más larga de la historia de España. Veíamos con una sonrisa la imagen de nuestros invitados a lo largo de los últimos 30 años desfilando por la primera fila de la historia. No está mal, no está mal. Hubo algún momento, se decía en el vídeo, en el que parecía Gregorio Pérez Barba que no arrancaba el texto constitucional, que no se culminaba esa tarea y hubo que sacar la negociación fuera de aquí, del Congreso de los Diputados, ¿no? Yo la verdad es que nunca tuve esa sensación. ¿No? Incluso los momentos en los que temíamos que hubiera un acuerdo UCD AP, nosotros decíamos, bueno, sea cual sea el resultado, nosotros lo vamos a votar. Haremos lo posible porque sea lo mejor, lo más adecuado, lo más abierto, que el núcleo del consenso sea UCD y PSOE y no UCD y AP, pero nunca nosotros pensamos en no votar al final la Constitución y en que aquello se arruinase. Miquel Roca, que representaba al nacionalismo catalán, pero también al nacionalismo vasco, ¿no?, en este proceso de negociación. En el momento inicial, sí. Después ya, legítimamente, el Partido Nacionalista Vasco optó, diríamos, por su vía individual
Bien, correctamente. ¿Vio en algún momento en peligro el proceso constituyente? Yo creo que no. Había mucha voluntad, no por parte nuestra exclusivamente, sino en la calle. En la calle había mucha voluntad. O sea, la gente quería que aquello saliera bien, que durase, que marcase una etapa nueva en esta historia convulsa, y era muy fuerte la presión como para que alguien pudiera zafarse, separarse de esto. Con todo cariño y con todo respeto, incluso los que estaban en las posiciones del no, lo que sabían es que podían decir que no porque nosotros decíamos que sí. O sea, podían arriesgarse al no porque había quienes defendían el sí. Y como era muy mayoritario, pues yo no estoy deslegitimando ninguna posición. Lo que digo es que seguro que en su tranquilidad interna, íntima, decían, bueno, ya otros van a garantizar esto, porque la presión exterior era muy fuerte para que aquello saliera bien. El proceso era imparable. Imparable. Vamos a hablar del presente y del futuro de la Constitución, pero nos vamos al patio de acceso al edificio del Congreso, por donde van a entrar los invitados a este acto del 30 aniversario de la Constitución. Mariana Gancedo, no sé si están llegando ya los primeros invitados. Por cierto, ¿quiénes están invitados? ¿Quiénes van a asistir a este acto? Bueno, empiezan a llegar poco a poco algunos de los invitados. Los anfitriones del acto serán, como todos los años, el presidente del Congreso, el presidente del Senado, aunque también por ser el 30 aniversario de la Constitución, les contábamos antes, vendrán los príncipes de Asturias y los reyes que presidirán el acto, igual que hicieron también en el 25 aniversario. Están invitados diputados y senadores, por supuesto, también el presidente del Gobierno, los diferentes ministros, el líder de la oposición y representantes de todas las altas instituciones del Senado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, también el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado. Estará también el alcalde de Madrid, y están invitados todos los presidentes de comunidades autónomas, aunque en principio solo 5 de ellos han confirmado su asistencia. Llegarán por aquí, por esta carpa del Congreso, y después veremos el tradicional besamanos, es decir, Bono y Javier Rojo irán saludando uno a uno a los diferentes invitados en el pasillo que conduce al hemiciclo del Congreso de los Diputados. Después saldrán junto con el presidente del Gobierno a recibir a partir de las 12 del mediodía en la escalinata del Congreso a los príncipes y a los reyes que entrarán por esa Puerta de los Leones. La celebración será algo más sobria de lo que estaba previsto. Habrá un discurso del presidente del Congreso, habrá unas palabras del rey, pero no habrá el tradicional cóctel, la tradicional copa de después de la recepción. Se ha suspendido por el último atentado de ETA. Ocurrió lo mismo el año pasado, porque también entonces, pocos días antes de la celebración de la Constitución, ETA asesinó a 2 guardias civiles en Capbreton. Mariana, esta semana se han convertido en noticia las ausencias a este acto. ¿Qué ausencias están confirmadas? Bien, pues como ha ocurrido también en los últimos años, no estarán aquí ningún representante de los partidos nacionalistas, a excepción de Convergencia y Unió. Vendrá el diputado Jordi Jané, al que por cierto ya hemos visto entrar, uno de los más madrugadores, que es además miembro de la mesa del Congreso. No estará ningún representante del Partido Nacionalista Vasco, no ha venido tampoco en los últimos años, ni tampoco del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana, de Iniciativa per Cataluña, y por problemas de agenda, dicen, tampoco estarán la portavoz de Coalición Canaria ni la de Unión, Progreso y Democracia, la diputada Rosa Díez, que tiene otro acto en Bilbao. Me dicen que Marcelino Camacho está llegando al Congreso de los Diputados y que quizás podemos escuchar sus palabras con los periodistas en el acceso al Congreso. Los hombres, ha habido y hay indudablemente muchos problemas, y en el resto de las cuestiones la igualdad falta. Muchas gracias. Me imagino que le preguntaban a Marcelino Camacho por lo que vamos a hablar ahora mismo nosotros, por las reformas. España, lo decíamos al comienzo, ha cambiado mucho en este tiempo, en estos 30 años, pero la Constitución no, una ligera modificación en el año 92 para hacerla compatible con el Tratado de Maastricht. ¿Cómo ha pasado el tiempo por el texto? ¿En qué ha envejecido? ¿Hay que renovarla? Estrella Moreno, es un debate que aparece y desaparece como un guadiana. Así es. En general, los partidos políticos creen que la Constitución ha servido bien a España, pero ya hay algunos que hablan de retocarla y otros que dicen que se debe de reformar. Hasta hace 4 o 5 años tan solo los partidos nacionalistas eran los que hablaban de modificar la Constitución, pero al tiempo
que empezaban las reformas de los estatutos, ya se levantaron voces que ponían en duda que las costuras de nuestra Constitución pudieran seguir soportando el futuro de la sociedad española. Podemos poner dos ejemplos. En el Estado de las Autonomías, el PSOE defiende que la Constitución recoja el nombre de todas las comunidades autónomas, mientras que el Partido Popular lo que quiere es que se blinden las competencias del Estado. Lo cierto es que si echamos un vistazo a la Constitución, hay algunos artículos que resultan incluso anacrónicos, porque se habla, por ejemplo, del servicio militar obligatorio, que ya no existe. También se habla de minusválidos, cuando ahora se dicen discapacitados. También se da preeminencia a la Iglesia Católica, entonces mayoritaria cuando se aprobó la Constitución, mientras que ahora existen otras religiones. Lo que está claro es que la Constitución se pensó en un momento muy determinado, cuando España salía de una dictadura, cuando había que dar los primeros pasos para la democracia. Y los últimos datos que tenemos sobre reformas son los del CIS. Esta misma semana ese sondeo decía que más de la mitad de los españoles son partidarios de reformar la Constitución, pero como vamos a ver ahora, entre los políticos no parece haber acuerdo. Es la única vez que el rey ha firmado una reforma de la Constitución. Fue en 1992 y solo se hizo un mínimo cambio para adaptarla al Tratado de Maastricht. 16 años después, aunque ha habido muchas peticiones de reforma, ha sido imposible el consenso. El proyecto de reforma de la Constitución es una tarea esencial en la que pido el concurso de todos y la voluntad de todos para alcanzar un gran acuerdo. Rodríguez Zapatero planteó varias reformas de la Constitución: convertir el Senado en una Cámara territorial, igualar el derecho de la mujer al del hombre en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar los nombres de las comunidades autónomas que no figuran en el texto constitucional. Ninguna se llevó a cabo. La disputa por el Estatuto de Cataluña y el proceso de paz marcaron la legislatura. En las últimas elecciones fue el Partido Popular el que propuso cambios en la Carta Magna para reforzar las competencias del Estado. Urge una reforma constitucional limitada para corregir los defectos de funcionamiento de nuestro sistema. Urge dar rango constitucional a la práctica del consenso en los grandes asuntos de Estado. Desde finales de los 90, los partidos nacionalistas han reivindicado un cambio en la Constitución para que se amplíen y se especifiquen las competencias de sus comunidades autónomas. 30 años después sigue además sin resolverse, por ejemplo, el derecho de las diputadas a la baja por maternidad. Hace apenas un mes, la Comisión de Igualdad del Congreso propuso un cambio en la Constitución para que se permita a las mujeres delegar el voto. Izquierda Unida, castigada por la ley electoral, quiere que se amplíe el número de diputados en una reforma de la Carta Magna. Y los inmigrantes, con campañas como esta, piden que los residentes puedan votar en todas las citas electorales. Se podría hacer una reforma, pero yo creo que se necesita una época de de más tranquilidad política, de más estabilidad política de la que tenemos en estos momentos. Habría que verlo. Es una legislatura en que también los ciudadanos están demandando medidas muy concretas en temas muy particulares. Es una legislatura marcada por la crisis, en la que ni el PP ni el PSOE ven de momento posible que se cumpla el deseo de Fraga. Que llegase yo a ver también la reforma famosa del Senado, de la que tanto se habla y de la que está pendiente. El deseo de Fraga de ver la reforma del Senado. Señores, ¿cómo ha pasado el tiempo por la Constitución? ¿Cómo han pasado estos 30 años? ¿Hay que renovarla, señor Roca? Yo creo que la Constitución ha pasado estos 30 años incluso mejor que nosotros. Ha envejecido menos, para ser claros, ¿no? Yo oí ahora esta información. Decía, por ejemplo, hemos de modificar la Constitución porque el servicio militar ya no es obligatorio. Ya no lo es y no hemos reformado la Constitución. Ahí está la prueba del 9. Hay muchas cosas que se pueden hacer y es un problema de voluntad política, de las voluntades mayoritarias que sean capaces de ir adaptando el texto y leerlo a la luz de lo que son las nuevas realidades sociales. Pero si cada vez que aplicásemos las leyes de manera distinta, tuviésemos que modificarlas, pues casi la jurisprudencia no tendría trabajo. Por lo tanto, no es necesario. El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, escribía estos días que
la generación que ha heredado la Constitución, la que la hemos disfrutado, somos muy recelosos de tocarla porque la tenemos mitificada y que sin embargo es una norma que hay que adaptarla cuando haga falta a los tiempos. Gregorio Peces Barba, ¿tenemos miedo a tocarla por veneración? Bueno, el presidente, que fue uno de nuestros colaboradores entonces como letrado de las Cortes, yo creo que esa idea de que la Constitución nosotros la queremos mantener, yo creo que permanece en las generaciones siguientes. Yo creo que la Constitución puede funcionar como está 100 años más. Lo que ocurre es que a veces somos muy perfeccionistas, pero no en esta cosa tan tonta de lo del servicio militar, ¿verdad? Que es absurdo. Hay algunos temas que nosotros no resolvimos bien, o que son un par de temas, sobre todo en la organización del Senado, que no es una Cámara de Representación Territorial tal como está confeccionada, y en segundo lugar, pues el tema de la sucesión a la corona, donde está preferencia del varón sobre la hembra. Y luego ha habido un par de cosas que también han surgido nuevas. Europa no estaba presente. Y luego el Estado de las Autonomías se ha realizado, y entonces todos esos artículos que se refieren a cómo se llega a la autonomía, desde un punto de vista de estética, pues estaría bien quitarlos, pero tampoco es imprescindible. O sea que yo sí que me uno bastante a lo que dice el señor Roca, que no es imprescindible de momento. De las grandes cuestiones que habían enfrentado a los españoles en el siglo pasado, la Constitución, ya sé que a ustedes no les gusta el término arregla, porque no era eso lo que se pretendía, no arregla, bien, pero encauza el arreglo del tema militar, por ejemplo, ¿no? Que lo coloca en su sitio, aunque luego tuviéramos un susto enorme a continuación en nuestra historia. Pero en la organización territorial hay la impresión, y esa la comparten muchos analistas, de que lo que queda pendiente es definir definitivamente el mapa de la España autonómica. Eso lo hicieron bien, lo hicieron mal, dejaron flecos. Era lo único que se podía hacer entonces. ¿Merece la pena esa reforma del Senado? Yo creo que el título octavo es un título que está muy bien. Es un título que deja las cosas muy bien resueltas. Y yo creo que los estatutos de autonomía, pues normalmente han ido desarrollándolo correctamente. Todavía ha habido unas últimas reformas que están pendientes del Tribunal Constitucional, aunque solamente se ha recurrido, lo cual me parece insólito, el Estatuto catalán, porque no había por qué fijarse solo en ese tema. No se han recurrido el andaluz o el valenciano, pero si hay algún retoque, evidentemente eso tendrá que afectar también, porque están también en los estatutos valenciano y andaluz, tendrá que afectar también a ellos. Pero en principio, una vez que ese periodo se cierre, yo creo que el Estado de las Autonomías pues está terminado, no podemos seguir dándole vueltas y no debe haber más reformas, ni es necesario blindar nada, a mi juicio. ¿Comparte esa opinión quien representó al nacionalismo catalán y vasco inicialmente en aquella negociación constitucional? Estas son preguntas muy incómodas, no para responderlas, no son incómodas porque se leen de manera muy distinta. Es decir, vamos a ver, lo que es evidente es que hemos descentralizado un Estado centralista de una manera muy profunda. Y lo que es evidente es de que no una, sino muchas comunidades autónomas, en la medida en que se desarrollan, se sienten a veces pues más capaces para realizar tareas, realizar y ambicionar nuevas competencias. Bien, esto es un proceso que cuando se dice está abierto, está cerrado, yo creo que este va a ser un proceso abierto y yo diría afortunadamente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un debate vivo, es un debate, y por esto yo creo que la reforma del Senado, esta debería, cuando se pudiera, y no se encuentra el consenso para hacerla, se pudiera introducir, porque necesitamos de un escenario en el que este tipo de debates se institucionalicen de una manera más cómoda y menos mediática. El debate no debe producirse ni en los medios ni a través de la manifestación. Debe producirse en un escenario idóneo en donde el Senado, en cualquier país de estructura autonómica, federal o casi federal, tiene esta función. Por tanto, habrá que acometer la plenitud del sistema autonómico mediante el escenario del Senado. A partir de aquí veremos qué pasa.
de los muchos retoques que algunos quieren hacerle al texto constitucional. El primero es el que se refiere a la reforma del Senado, y el segundo, en el que hay bastante consenso, es en el del acceso de las mujeres a la jefatura del Estado, el acceso al trono, en este caso en concreto sería de la infanta Leonor. Y en las últimas horas yo escuchaba unas declaraciones que me llamaban la atención de Miquel Roca, porque al menos que yo sepa es la primera vez que lo escucho, que lo oigo, que dice que no hace falta reformar el texto constitucional para garantizar ese acceso de las mujeres a la jefatura del Estado. Es evidentemente una tesis opinable. Es una tesis opinable. Sí, lo vamos a opinar. Es una tesis opinable, pero yo lo que digo es de que hay una doctrina constitucionalista alemana que plantea la posibilidad de que con el tiempo determinados artículos devengan inconstitucionales. En España tenemos una Constitución en cuyo artículo 14 se prohíbe la discriminación por razón de sexo, y un artículo 57 donde se establece un orden de sucesión en el que hay la prioridad de las mujeres frente a los hombres. Esto hoy no casa. Pero curiosamente, en el mismo artículo 57 se dice, en el número 5, se dice que toda cuestión de hecho o de derecho que se plantee en la sucesión a la corona podrá ser resuelta por ley. Bien, en este momento hay una contradicción, que es una cuestión de derecho, esto es una cuestión de derecho, una contradicción, entre un artículo 14 muy fundamental, porque señala los valores fundamentales de la Constitución, frente a un hecho de regulación de orden de sucesión que puede ser, para entendernos, mucho más mecánico. Por lo tanto, yo entiendo que con voluntad podría interpretarse perfectamente de que con una ley bastaría para dejar claro este tema del orden de sucesión en la corona. Decía el señor Roca que es opinable. ¿Qué opina Peces Barba? No, yo no coincido con don Miguel Roca. Don Miguel Roca nos ayudó muchísimo en la elaboración de la Constitución, porque siempre tenía una imaginación, una inteligencia integradora, pero yo creo que en este caso no, porque yo creo que no es contradictorio el artículo de la igualdad y el artículo de la sucesión a la corona. Estamos ante una norma general y una norma especial. Y mientras estén estas dos normas, aunque sean contradictorias, la norma especial prevalece sobre la general, en este caso. Y por eso es necesaria la reforma. Es decir, el 57, perdón, prevalece sobre el 14, general. Sobre el 14 que reconoce la igualdad. Ese es un principio que yo estoy harto de explicárselo a mis alumnos, les specialis derogat generalis, en estos casos, ¿no? O sea que no es una contradicción, pero como es una norma especial referida a un asunto concreto, eso ocurre igual que en el arrendamiento del Código Civil, que luego existe el arrendamiento de viviendas, que es especial y rompe con el esquema general del Código Civil, es lo mismo. Y yo creo que desde ese punto de vista lo que ocurre es que hay que hacer la reforma, sinceramente. Pero vamos a discutir un poquitín y termino. Sí. Pero nunca una norma específica puede ir contra el principio de igualdad, jamás. Contra el principio de igualdad no hay nada que pueda prevalecer. Es decir, el artículo 14 reconoce que no se puede discriminar a los españoles por ninguna razón, tampoco por razón de sexo, y el artículo 57, que es el que establece la sucesión a la corona, dice que la preferencia la tiene el varón. Esta es la contradicción en la que estamos aquí, y que tiene dos maneras de ver. Vamos a ver. Una, la reforma inevitable. Pero no inmediata, porque tiene que ser después del reinado de don Felipe de Borbón y Grecia, o sea que no es que sea una cosa urgente, estéticamente es urgente porque queda muy feo que haya esa contradicción, aunque sea en una norma especial. Estamos viendo, mientras hablamos con dos de los padres de la Constitución, imágenes en directo de la llegada de los invitados a esta ceremonia, este acto sencillo en el que va a hablar el presidente del Congreso como anfitrión, y en el que Su Majestad el Rey también va a dirigirse a los invitados a celebrar el 30 aniversario de la Constitución. Están los anfitriones del acto, el presidente del Congreso y del Senado en ese vestíbulo recibiendo a los invitados. Otro padre de la Constitución, vemos ahí el señor Herrero de Miñón, que es saludado por el señor José Bono y Javier Rojo, y un miembro de la mesa del Senado, la senadora Carmen Alborg. Tenemos que dejar a nuestros invitados que acudan allí a encontrarse con sus compañeros de celebración esta mañana, pero una última pregunta. ¿Con reformas, sin reformas? Esta es la norma de futuro de los españoles. ¿Tiene larga vida esta Constitución que cumple 30 años, señor Roca? Yo lo deseo, es decir, con reformas, sin reforma, que tenga larga vida, porque si tiene larga vida,
quiere decir que seguiremos viviendo en democracia y en libertad, buscando la igualdad, favoreciendo la pluralidad y buscando de todas maneras una vía de progreso. Si es así, ¿cómo no voy a desearle yo larga vida a la Constitución? Desearlo, sí, verlo en el horizonte clarísimamente, señor Pérez Barba, ¿no? Yo lo deseo igual y espero que además sea posible en el futuro, porque estaríamos locos si no siguiéramos esta pauta. Este es el texto constitucional con una vida más larga. El primero más largo fue el de 1876, pero era una constitución muy poco real. Exactamente. Se acabó en el 23. Esta es la Constitución que nos ha dado un periodo más largo de estabilidad, de progreso. Y de estabilidad de fondo y verdadera, cierta. Y de democracia a los españoles. Ellos son dos de los padres de ese texto, lo decíamos al principio, justifica una vida política haber estado en la elaboración de la Constitución del 78. Muchas gracias por estar aquí. Les dejamos ir a celebrarlo. Muchísimas gracias. Gracias también por ese debate que se ha suscitado aquí sobre lo necesario o no de reformar la Constitución para el acceso de las mujeres al trono. Creo que está hablando el líder de la oposición, Mariano Rajoy, a su llegada al Congreso. Una etapa muy dura de nuestra historia de España y, en segundo lugar, fijar unas reglas de juego que constituyesen un marco de convivencia para el futuro, dentro del cual pues las diferentes opciones políticas pudieran defender sus propios planteamientos. Yo señalaría como hechos más importantes y acuerdos más fundamentales de la Constitución, en primer lugar, la afirmación de la nación española, una nación la más vieja de Europa que tiene ya más de 500 años de historia. En segundo lugar, la afirmación de la libertad del individuo por encima de cualquier otra consideración y los derechos humanos. Después, la afirmación de la igualdad, entendida esta no como uniformidad, sino igualdad de derechos, de oportunidades, de deberes y obligaciones. Todos los españoles, sean quienes sean, tienen los mismos derechos y el mismo acceso a las prestaciones públicas y también las mismas oportunidades. También la cohesión social y la solidaridad entre todos los que componen España. Yo creo que la nación española, la libertad, la igualdad y la cohesión social son los grandes avances de una Constitución con la cual hemos vivido 30 años y con la cual, sin perjuicio de que haya o no que hacer alguna reforma, que habrá que hacer en su momento, yo espero que vivamos durante muchos años más. Muchas felicidades y muchas gracias. Bien, pues vemos que Mariano Rajoy ya está también en el Congreso de los Diputados. 6 de diciembre del año 2008 en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Ya ven que hace un poco de niebla, que el cielo está cubierto. Hoy hace 30 años, aquel 6 de diciembre del 78, también amaneció con nubes en buena parte de España. Incluso llovió en algunos puntos del país. Pero eso no impidió que los españoles se acercaran, como van a ver, a las urnas. Yo no he leído nada, de verdad. Yo no leo. ¿Dónde está? Y es que aquel 6 de diciembre de 1978 muchos españoles todavía no tenían muy claro cómo iba lo de votar después de tantos años sin poder ejercer ese derecho. El referéndum de la Constitución era su tercera cita con las urnas democráticas en 2 años. ¿Qué le parece la Constitución? Que está muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Es lo que más me gusta, sí. No, pero ¿qué parte de la Constitución es lo que más le gusta? Pues me gusta todo. Hombre, pues creo que tiene sus fallos, como... Tiene algunas dímelos. Y algunas, pues no lo sé porque yo ahora no me sé toda la Constitución, me la he leído y no me la he aprendido de memoria. Yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando. Bueno, yo personalmente estoy en contra de toda Constitución y de todo poder, pero en fin, aún así voy a depositar mi voto en la urna. Vaya. Y a pesar del tiempo, ya que ha amanecido nublado y lluvioso, los españoles han acudido a las urnas. No, de verdad, estoy emocionado, en cierta forma. La juventud ansiaba experiencias fuertes. Los mayores repetían convencidos los conceptos que la campaña por el sí destacaba de la Carta Magna. A lo menos vamos a tener un poquito más de libertad. A mí ya, por lo mayor que soy, ya no me interesa. Es una cosa por la que el pueblo estaba suspirando. Ya he votado. Mira, el sí. ¿El sí? ¿Por qué vota que sí? Por Juan Carlos. Esta mujer sí tenía claro que establecía como forma de gobierno la monarquía parlamentaria. Algunos esperaban que la Constitución fuera el milagro. Tengo que ir a trabajar a buscar el pan de mis hijos. ¿Dónde trabaja usted? De pintor. Pero estoy en paro, claro. Hombre, a mí me interesaría pues que dieran trabajo, que sacaran los millones de los bancos y que hubiera trabajo para todos. Todos tenemos derecho a vivir, como dicen, y como dijeron los referéndums primero que hubieron. Sí, 350 votos sí, 35 no. Se vivía un ambiente de cambio y España lo tuvo claro.
Casi el 88% de los votantes echó mano de un lema que hoy nos parece de lo más moderno y votó sí, podemos. Sí podemos, sí pudimos aprobar esta Constitución que cumple hoy 30 años en buen estado de salud, como nos han recordado nuestros invitados hasta hace unos minutos, y como vamos a comentar ya con quienes nos acompañan ahora, que son Victoria Prego y Anabel Díez. Buenos días, compañeras. Muy buenos días. Vamos a recordar, porque hemos hecho balance del pasado, de ese pasado político tan importante que nos ha traído hasta aquí, pero nos van a permitir un poquito de nostalgia de otro tipo. ¿Se acuerdan de aquel 78? Al fin, lo verde bajó de los Pirineos. Aquel 1978, la libertad entra a bocanadas. Bueno, no se disguste tanto, señora. La cartelera estrena El último tango en París, un símbolo indiscutible de apertura. ¡Qué horror! ¡Váyase, borrachos, degenerados! Y entre los populares más populares de ese año se cuela una vedette del destape que protagoniza la famosa foto de la transición. Irrumpe en las listas de éxitos la rumba catalana. Pero la moda la imponen las discotecas. La música disco vive su edad de oro. Carlos tiene el número 1 de 1978. Había, claro, canción protesta y cantautores, pero los Bee Gees arrasan aquel año en todo el mundo, también aquí en España. En la calle la banda sonora es otra. Preocupan la carestía de la vida, el paro, la falta de vivienda. El movimiento vecinal está en pleno apogeo. A principios de año, una reforma del Código Civil despenaliza el adulterio, un delito que discriminaba a las mujeres. Las mujeres, cansadas de no ser protagonistas de la vida pública, hartas de no tener voz, han saltado a la calle para demostrar anticonceptivos, que aborto, divorcio. La lucha por los derechos de la mujer solo acaba de empezar. Entre con Telefunken en las cosas reales. En los hogares españoles, mientras, se consolida una pequeña revolución. Es el fin de la tele en blanco y negro. Telefunken pa'l color. Las cosas. En 1978 ya hay 1 millón de televisores en color. Entre los programas más populares, la serie Yo Claudio. Y el estreno de la temporada, Aplauso. Un hito en el panorama de la música joven de entonces. ¿Qué tiempos, Victoria Prego? ¿Qué tiempos veíamos en esos vídeos? Sí. Pero era muy moderno, ¿eh? Es decir, ahora resulta completamente, pues, casi parecemos momias, ¿no? Pero era unos movimientos juveniles y culturales realmente modernos. Había un impulso de audacia, Muy importante. Sí, no, quería que viéramos esa imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy charlando en el interior del Congreso. Todo un plano político. Sí, y era esa parte del besamano que se está produciendo en el vestíbulo. Están recibiendo, como ven, los anfitriones, los presidentes del Congreso y el Senado. Habla el portavoz socialista a su llegada al Congreso. En el orden sucesorio a la jefatura de Estado, la corona. Pero esas reformas razonables no empecen, ni mucho menos, todo lo contrario, refuerzan la gran categoría normativa y política de la Constitución. Gracias. Oye, por favor, no lo pongáis ahí. Sí. Pues no, que decíamos, uno, que era una juventud muy moderna, y dos, que esa conversación entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba tiene muchísimo sentido en el día de hoy, después del atentado, después de la decisión adoptada por el Gobierno ayer de intentar modificar la ley de régimen local para impedir que los concejales de ANV estén en los ayuntamientos. Todo eso son conversaciones que seguro que se están celebrando ahora entre el ministro del Interior y el jefe de la oposición. Porque estamos viendo la llegada de los invitados, el saludo, y se colocan a la espera de que llegue el presidente del Gobierno y, por supuesto, la llegada de los reyes y de los príncipes de Asturias, y se producen esas conversaciones que estamos viendo ahí en directo en, Pero esa en concreto, en el Congreso. Esa en concreto. Esa tiene mucha importancia.
No sé lo que están hablando, pero sí, pero de lo que están hablando estoy segura. Casi no nos cabe la menor duda. ¿Verdad? Si no nos cabe la menor un atentado hace 3 días, podríamos especular. En este caso, huelga la especulación. Ese es uno de los temas que seguimos arrastrando 30 años después, el terrorismo. Es verdad que, como ha dicho el señor Roca y también Gregorio Pérez Barba, no es lo mismo, afortunadamente no es lo mismo. Se nos ha olvidado en esos años el azote permanente del terrorismo, con un asesinato a veces casi diario, semanalmente 2 o 3, con guardias civiles, con policías, una cosa absolutamente insoportable. Llegó que a haber ahora 110 terrible. Y bajo aquella presión más. Estos señores se pusieron de acuerdo limando diferencias que estaban a veces muy en los extremos, ¿no? Por eso es muy... Ahora, la verdad que echando la vista atrás, cuando decimos no se dan las circunstancias, lo estamos diciendo en estas últimas horas, no se dan las circunstancias, la tensión política, madre mía, la tensión política ahora, y qué es lo que pasaba hace 30 años y se hizo la Constitución, y ahora no se dan las condiciones, dicen, porque no hay consenso, no hay acuerdo para hacer ni la más mínima reforma. Bueno, eso ya hablaremos luego. Pero en fin, para tensión política, para tensión social, la de hace 30 años. Es verdad también, junto con todo eso, que había una ansia de cambio, de libertad, de ser normales, porque España llevaba sin ser normal muchísimas décadas, ya no digo en el túnel de la oscuridad en la que se estuvo durante 40 años, por supuesto, pero también la etapa anterior, la de la República, con algún destello, pero la convulsión social era tremenda. Entonces yo creo que ese ansia, insisto, de ser normales ayudó muchísimo para vencer las enormes dificultades de todo tipo que había. Pero como muy bien sabe Victoria, que yo creo que la transición es la persona que más la ha estudiado en este país, esto no era que uno se levantaba y todo el día cantando libertad, libertad, sin ir. Era difícil, había algún otro problema. Era difícil, ya están ahí en el hemiciclo, en el salón de los pasos perdidos, buena parte del gobierno y de los representantes de las altas instituciones del Estado, la presidenta del Tribunal Constitucional, y acabábamos de ver al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y ahí está Gregorio Pérez Barba, que se acaba de ir de este set. Victoria Prego, se lo contaba a Gregorio Pérez Barba y a Miquel Roca. Dice el presidente del Consejo de Estado que veneramos tanto a la Constitución, los hijos de la Constitución, que le tenemos miedo, que nos da miedo tocarla. Pues yo es que estoy de acuerdo con todos, es decir, que es una cosa difícil de explicar. Es verdad que nos da demasiado miedo tocarla y creo que no debería darnos tanto miedo. El problema está en que en este momento, a pesar de que la tensión política interior entre los partidos democráticos simplemente es más grande que la que había entonces, porque entonces lo que había era un acuerdo, una voluntad de acuerdo, y la tensión política estaba fuera, es verdad que en este momento lo que da miedo es abrirla porque no se sabe cómo se va a cerrar. Si tuviéramos la certeza de que se puede abordar para retocar las cosas que son necesarias, para modernizarla, pero no darle un vuelco y empezar de nuevo, yo creo que nos atreveríamos más. De manera que es verdad que le tenemos demasiado miedo, pero también es verdad, y yo suscribo lo que dicen Roca y Pérez Barba, de que hasta que no sepamos cómo la vamos a cerrar, más vale que esperemos un poquito. Es decir, muy tasada, muy tasada. Muy tasadita. Se van a hacer cambios muy tasados que ahí se va a hacer, no abrir en canal y empezamos de nuevo. Y abrir un proceso constituyente, yo creo que eso sería por una razón fundamental, que lo hemos repetido 1000 veces, pero hay que decirlo. En la historia de España nunca, jamás hasta ahora ha habido una constitución de consenso. Todas han sido constituciones que la fuerza mayoritaria ha impuesto sobre la minoritaria, quitando la Constitución de 1812, que se hizo en tiempos de crisis también sobre amenaza exterior. Es decir, nosotros teníamos la amenaza de que teníamos, como tú dices, que entrar en la normalidad en el 76, 77, 78. Y en el 1812 es que teníamos a los franceses en casa. Pero cuando hay crisis externa, hay voluntad de consenso. Ahora crisis externa no tenemos. Entonces, pasemos las reformas. Yo estoy de acuerdo con ambos. Pero a ti no te parece llamativo lo que apuntaba Anabel, que efectivamente viendo las circunstancias en las que se tuvo que redactar esta Constitución y se salió adelante sin ningún problema, lo que ahora nos puede separar es muy menor? Pero si es que es precisamente por eso, porque entonces las amenazas venían de fuera
y no nos separaba ninguna fuerza política, hasta donde yo sé, la voluntad de salir adelante en una misma dirección. Es decir, el problema lo teníamos fuera, estaba la extrema derecha, estaba el golpismo, estaba el terrorismo, pero dentro del núcleo de los españoles con voluntad de homologación democrática no había esas tensiones. Se podía decidir si monarquía o república, pero no había esas tensiones. Ahora las hay. ¿Este modelo constitucional está suscrito por todo el mundo o no? Y si no está suscrito por todo el mundo, ¿en qué términos abrimos la reforma constitucional? ¿Empezamos de nuevo? Entonces yo soy muy partidaria de reformar la Constitución y muy conservadora a la hora de decidir dónde. ¿Sobre qué tema? ¿Y reformar qué? O sea, lo esencial es la reforma del Senado y la sucesión a la corona. A mí me parece, empezando por el Senado, a mí me parece fundamental la reforma del Senado. Yo creo que la España de las autonomías no está bien resuelta. Ya sé que el señor Roca y el señor Peces Barba no coinciden, pero yo creo que en el... Y la han hecho ellos, y por eso son quizá conservadores y no quieren tocar a la niña, como se ha dicho, ¿no? Dejarla como está. Pero yo creo que falta una dosis extraordinaria de posibilidad de integración. Es decir, en el Senado se podía producir el encuentro, el entendimiento entre las autonomías, entre el gobierno central o el Estado central y el Estado autonómico y las autonomías entre sí. A mí me parece que falta extraordinariamente esa integración y esa cooperación. Quizá en los próximos años deberíamos avanzar en la cooperación entre comunidades autónomas. Yo tengo que recordar una frase que decía muy a menudo el anterior presidente de Extremadura, que lo decía con su gracejo habitual y que estaba muy bien, y decía, hombre, no es razonable que los presidentes autonómicos solo nos veamos en las bodas de las infantas. Lo decía ya antes de que se casara el príncipe, y es verdad, el Senado tiene que tener una capacidad de encuentro y de resolución de problemas, por supuesto. Estrella Moreno, que está en el interior del Congreso de los Diputados, ¿qué es lo que nos espera a partir de este momento? ¿Cuál es el protocolo de este acto, de esta recepción, que es muy sencilla, como venimos apuntando, y que vamos a ver en directo aquí en La 1 y a través del canal 24 Horas? Bueno, pues por protocolo, como hemos venido viendo, son el presidente del Congreso y del Senado los que van recibiendo de uno en uno a los invitados. Luego ya van pasando al Salón de los Pasos Perdidos, donde se va a celebrar este acto conmemorativo del 30 aniversario de la Constitución. Ya está a tope ese Salón de los Pasos Perdidos, a la espera de que lleguen sus majestades los reyes y los príncipes de Asturias, que tienen previsto llegar en torno a las 12:10 de la mañana. Para ese momento estarán ya al pie de la escalinata de los Leones, en la puerta principal del Congreso. Les estarán esperando el presidente del Gobierno y los presidentes del Congreso y del Senado. Inmediatamente después pasarán al interior de ese Salón de los Pasos Perdidos. Ahí está ya todo medido, de manera que en el centro de la sala, en el centro del salón, estarán los presidentes del Congreso y del Senado, también el presidente del Gobierno, que serán los que rodeen a los reyes y a los príncipes de Asturias. A su izquierda estará la mesa del Congreso y la del Senado, por estricto protocolo, los portavoces de los grupos parlamentarios y también los ponentes de la Constitución. Y a la derecha de los reyes se podrá ver a los miembros del Gobierno, al jefe de la oposición y a los altos cargos de las instituciones del Estado, como el presidente del Consejo del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado, los presidentes autonómicos y también enfrente de todos ellos estarán los invitados. Como podemos ver, en este momento está llegando el presidente del Gobierno. Se trata de que llegue hasta la cruz, ¿no? ¿Qué supone el 30 aniversario de la Constitución, presidente? Los 30 años de vigencia de la Constitución han sido probablemente los 30 años mejores de la historia de España. Han sido años de libertad, de democracia, de progreso económico y social y de proyección de España
en el mundo. Ahora la tarea que tenemos en este tiempo es lograr que los próximos 30 años sean aún mejores, para que avancemos socialmente, para que exista más igualdad entre hombres y mujeres de manera singular, para que nuestra educación alcance las cotas que España merece y para que sigamos transmitiendo admiración en el mundo como hemos hecho en estas décadas. Esa es la tarea que hoy tenemos, que los 30 años que vienen de vigencia de esta Constitución tan positiva, sean mejores que los 30 años que hemos tenido. ¿Se alcanzará el consenso, presidente, para llegar a reformar la Constitución? La Constitución ha sido, es y será útil. Todo es perceptible, pero la Constitución, tal como está ahora, es útil y, por tanto, no es imprescindible una reforma. Podríamos mejorarla, pero no es imprescindible. Se puede funcionar con la Constitución para que el país progrese y para que la convivencia se fortalezca, también los aspectos y los espacios de acuerdos y de consenso que son siempre muy convenientes en democracia. ¿Propondrá el Gobierno la reforma en esta legislatura? La reforma, como he expresado en alguna ocasión, necesita un clima de acuerdo. Desde luego, si no hay un clima de acuerdo, no vamos a proponer ninguna iniciativa. No es en este momento una tarea prioritaria. ¿Es prioritario sacar a ENV de los ayuntamientos, presidente? Bueno, ya de eso hablaremos en los próximos días. Estamos en la Constitución. No es una tarea prioritaria, ha dicho el presidente del Gobierno. Claro como el agua clara, ¿eh? Es decir, que aquí podemos estar especulando y reflexionando, es decir, se pueden hacer muchas tesis doctorales y muchísimas clases en la universidad, pero desde el punto de vista de la decisión política está clarísimo. Yo creo que es muy razonable por una cosa que acaba de decir el presidente del Gobierno. Nada de esto se puede abordar sin una base de consenso muy sólida, que fue la que hubo en su momento. Y en el momento, que era lo que estaba yo diciendo hace un segundo, en el momento en que ese consenso no está amarrado, pues la Constitución, como muy bien dicen Peces, Barba y Roca, puede aguantar perfectamente. Yo creo que es perfectible y que también pienso que una Constitución que se queda de madera o de piedra acaba por no servir, acaba por ser inservible, pero sobre la base del consenso. Y lo que ha dicho el presidente del Gobierno, vamos, ha zanjado la cuestión. Es decir, la iniciativa tiene que ser suya. Y no es una prioridad, lo ha dicho clarísimamente. Y no es una prioridad, por lo que ha explicado. ¿Os ha llamado tanto la atención como a mí lo que sostiene Roca? Decía Gregorio Peces Barba que no estaba de acuerdo, pero Roca sostiene que no hace falta reformar la Constitución para que las mujeres puedan acceder a la jefatura del Estado en España, para que la infanta Leonor fuera efectivamente, si hiciera falta, la heredera al trono. Sí, ha estado además finísimo y amistoso, Peces Barba, como es él, porque es verdad que la teoría de llamando a Roca intuitivo, original, porque en efecto la tesis del señor Roca pues se opone, es alemana, es alemana efectivamente, y se opone pues a la tesis dominante de todos los constitucionalistas de este país. Y por tanto pues yo la encuentro efectivamente muy original, pero yo creo que esto no aguantaría el paso del Tribunal Constitucional. Pero probablemente. Que ha dicho una cosa muy bonita. ¿Tú qué crees, Victoria? Pues a mí me ha encantado, porque no hay cosa que más me guste que las cosas originales y las cosas que van contra la... ¿Y cuántas veces la intuición política tira de todo lo demás? Bueno, claro. Y Victoria antes nos estaba diciendo fuera del micrófono cómo la Constitución la hicieron o le dieron un impulso fundamental personas que no eran constitucionalistas. Claro, estábamos hablándolo, pero bueno, lo que decía él, al final lo que ha dicho es una cosa muy interesante. Nada puede oponerse a la igualdad sancionada por la Constitución. Entonces, los propios artículos, tiene muchísimo interés, los propios artículos constitucionales que, digamos, desmienten o intentan dejar o pueden dejar sin efecto los planteamientos generales, esenciales, como son la igualdad entre los españoles, no pueden oponerse a ellos. Entonces, esta es una discusión jurídica, académica, que tiene muchísimo interés, pero que yo creo que políticamente, como dice Anabel, no tiene mucho recorrido. Es decir, eso no va a suceder así. Una anécdota, una observación nada más. El artículo 57 habla de la preeminencia del varón a la sucesión a la corona. El 58 dice que la mujer del rey es la reina, pero que el marido de la reina no es el rey. No es el rey.
Es el consorte de la reina. Ojo, que ese es un artículo que también tiene su chispa. Que también habría que modificar en su momento. Claro, es decir, si vamos a la igualdad, vamos a la igualdad. Claro, entonces, aquí la mujer del rey es la reina, pero el marido de la reina no es el rey. Estábamos viendo imágenes ya en el exterior del Congreso de los Diputados, en la Puerta de los Leones, del presidente del Gobierno, el presidente del Congreso, el presidente del Senado, la presidenta del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que esperan la llegada de los reyes, que vienen acompañados además de los príncipes de Asturias, y que los van a recibir ahí, a pie de coche, en el momento en el que lleguen, y prácticamente entonces comenzará lo que es la ceremonia que recuerda aquel 6 de diciembre. Una ceremonia a la que asisten los reyes, un acto, una recepción al que asisten los reyes, pues cuando hay una ocasión especial, una fecha redonda. La última fue el 25 aniversario, que por cierto entonces la princesa Leticia todavía no era la princesa Leticia, era la prometida. Sí, es verdad. Era la prometida del príncipe de Asturias, se acababa de anunciar además, ¿no? Y en esta ocasión acuden ya como príncipes de Asturias. Sí, pero para que no haya confusión, los ciudadanos tienen que saber que este es un acto en el cual el anfitrión es el presidente del Congreso, es José Bono, es decir, no es que los reyes presidan el acto, ni siquiera el presidente del Gobierno, es el presidente del Congreso, para entendernos, el que ha cursado las invitaciones. El anfitrión. Es el anfitrión y es el que ha querido, por lo que sabemos, nada más que le comunicó hace ya semanas a la Casa del Rey el deseo de las Cortes de que estuvieran presentes. Parece que no hubo ningún problema. Parece que la presencia de los príncipes, por lo menos los medios de comunicación, lo hemos sabido después. Eso pues, supongo que a lo mejor hay algún problema de agenda, eso lo hemos sabido después. Pero vamos, el presidente del Congreso es el anfitrión. Es el anfitrión, y las Cortes, que son la representación del pueblo soberano, son las que celebran la Constitución. Pero desde el punto de vista institucional, yo soy completamente partidaria de que el rey de España, que esto es una monarquía parlamentaria, esté en estos actos, y el heredero de la corona, sobre el que, por cierto, la Constitución no dice una palabra. Sí, es un asunto pendiente. No dice una palabra. Nuestra Constitución no dice una palabra sobre el heredero, ni sobre sus funciones, ni tampoco sobre las funciones de la reina. Es decir, esta Constitución está muy bien y tiene sus cositas, pero vamos, aparte de eso, mi opinión personal, en los actos de conmemoración de la Constitución, donde la monarquía, como dice Felipe González muy bien dicho, es exactamente la clave de bóveda del sistema, o sea, la piedra que está en la bóveda y permite que todas las demás piedras aguanten, tienen que estar presentes. No tendría mucho sentido. Bueno, por supuesto, el presidente del Congreso invita, que es el anfitrión, invita a la Casa Real, y la Casa Real viene, y a mí me parece bien. ¿Qué importancia le dais a las ausencias, que se han convertido en noticia a lo largo de esta semana? Portavoces políticos que habitualmente no asisten a este acto. Pues con esas ausencias llevamos conviviendo desde hace 30 años, yo creo. Bueno, y forman parte de nuestro entramado. Ellos participan, que estamos hablando de los partidos nacionalistas, del Bloque Nacionalista Galego, de Esquerra Republicana, de Iniciativa per Cataluña. Ya están aquí los reyes, están los reyes aquí. Hemos oído de fondo unos aplausos y vemos en primer término a la reina. Pues es la diferencia entre este episodio, este acontecimiento, esta celebración y la apertura solemne de las legislaturas es que no hay alfombra roja. Es decir, es verdad. En este caso se nota que los reyes son los invitados de las Cortes Generales. Y desde luego, naturalmente, el jefe del Estado. Pero no hay alfombra roja, no hay... como vimos hace solo unos meses, en la apertura de la legislatura. Esto visualmente se comprende inmediatamente qué diferencia hay entre un acto y otro, ¿no? Es decir, este es un acto de las Cortes Generales al que se invita al jefe del Estado, y lo otro es el jefe del Estado el que declara abierta la legislatura, y por eso no hay alfombra, y la reina se acaba de tropezar un poquito. Le preguntaba a Anabel por la importancia que le dais a las ausencias, Victoria. Pues mira, como dice Anabel, llevamos mucho tiempo conviviendo, esto no pasa en otros países, es decir, nadie argumenta. Hablamos de los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas no vienen por razones políticas, de testimonio político. Antiguamente sí secundaban la Constitución, pero ya no les parece bien.
Yo soy toda, vamos, yo ya soy muy crítica con esto, porque la Constitución es la que ha permitido el Estado de las autonomías y sus respectivas presidencias y sus respectivos gobiernos. Sí. Más crítica soy con los que no son nacionalistas y dicen que tienen problemas de agenda. Las agendas, hay ciertas efemérides, o sea, es como si dices, no puedo ir a la cena de Nochebuena porque tengo un problema de agenda. Ya sabes que la Nochebuena es el 25 de diciembre, el 24 de diciembre por la noche y la Navidad el 25. No se puede argumentar que se tiene un problema de agenda. No se puede políticamente ni institucionalmente argumentar que se tiene un problema, porque esta no es una fecha que se elija cada vez diferente. Los miembros de las mesas del Congreso y del Senado les dan la bienvenida a los reyes y a los príncipes de Asturias, que han entrado, eso sí, por la Puerta de los Leones, porque es la puerta por la que entran los reyes. Es así una puerta que solamente se abre para que entren los reyes. Sí, sí, ese ritual, esa liturgia se mantiene y está muy bien. Sí, en las ausencias hay algunas que a mí me han extrañado, por ejemplo la diputada Rosa Díez, sí, es verdad que tiene un acto en Bilbao, pero bueno, es que no puede tener un acto en Bilbao a esa hora. No, a mí me parece que no, y me extraña muchísimo. No he tenido ocasión de preguntarle a ella pero eso si era tan ¿eso puede ser, decías? No, sí. Eso puede ser porque esta manera en que nos enfrentamos nosotros a nuestras conmemoraciones es tan leve, tan poco solemne, que permite pues muchas heterodoxias y mucha laxitud. Entonces puedes tener el mismo acto en otro sitio y parecerte más importante. Bueno, la Constitución y la voluntad política de concordia de los españoles aguanta muchísimo más que todo esto, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista formal ahí está Jordi Jané, está este señor de las gafas. Además él quería que quedara muy claro, que por Dios, decía él, que él no quería hacer ningún desplante al rey en ningún momento. Y Convergencia y Unión siempre responde. Esta es la pura realidad. Izquierda Unida también, vamos, yo no lo he visto. Estaba, ¿verdad? Que desde el primer momento, que claro, por supuesto, siempre ha estado también Gaspar Llamazares. Es los otros nacionalismos los que quieren dejar constancia de que no quieren estar aquí, cosa que no le pasa a Convergencia y Unión, esto hay que decirlo. Luego, menos mal que cuando se producen unas elecciones, es verdad que van todos a Zarzuela. Claro. Al menos eso también se ha mantenido, afortunadamente. Incluido Johnny Dígoras, cuando ganó aquí HB en las elecciones. Los partidos republicanos, siempre el representante del Partido Republicano siempre suele entrar a Zarzuela. Después, los reyes recibidos con aplausos cuando han entrado al Salón de los Pasos Perdidos por una puerta lateral. Muy aplaudidos. Este himno nacional se ha versionado, como dicen los modernos, hace pocos años. A ver, va a tomar la palabra ya el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Señor presidente del Gobierno, señor presidente del Senado, señora presidenta del Tribunal Constitucional, señor presidente del Tribunal Supremo, señoras y señores. Hay fechas que acuñan la memoria de una generación y otras que marcan durante décadas la vida de un pueblo. El 6 de diciembre de 1978 es todo eso y algo más. Aquel miércoles de 1978 estaba plagado de incógnitas. La esperanza de los demócratas era más fruto del deseo que de la confianza. España
no había tenido la suerte de otros pueblos. Los españoles habían disfrutado de libertad de modo esporádico y escaso en nuestra larga historia. Aquel día comenzaba, sin saberlo y casi a tientas, el periodo de libertad continuada más largo de nuestra historia. Nuestros hijos, los que ayer leían la Constitución en el hemiciclo, son los primeros jóvenes de la historia de España que no han tenido que soportar dictadores, espadones o monarcas arbitrarios. Hace 30 años los españoles renunciamos al odio social, a los viejos rencores y a los afanes de represalia. La Constitución de 1978 supo por primera vez incluir y no excluir, unir y no separar, acoger y no expulsar. Supo conjurar la discordia civil y elevar a rango de norma la reconciliación que se venía llevando a cabo en el ámbito de la vida privada. Quienes tenían el dedo dolorido de tanto señalar al enemigo supieron que el futuro pasaba por entenderse, por bajar el dedo, por hacerse concesiones y por buscar la verdad que ya nadie tendría en exclusiva. Apostamos por el consenso, que no difumina el valor de las diferencias, pero que tampoco transforma la evidente pluralidad de los españoles en arma arrojadiza. Somos del tamaño de lo que vemos, y los españoles de ahora, en proporción con la humanidad que habita el planeta, somos escasamente unos cuantos en medio de una inmensa multitud. Y somos muy pocos comparados con las vidas acumuladas de quienes nos precedieron y de quienes nos han de suceder. Si medimos nuestro tiempo, lo veremos corto, comparado, por ejemplo, con el acumulado en este veterano salón de pasos perdidos, y sería un instante tan solo en comparación con la historia del hombre. Y si desde esa pequeñez miramos a la historia, quizá acertemos a comprender que no somos ni únicos ni distintos, y que tampoco somos los mejores ni los más puros. Al contrario, desde esa pequeñez alcanzaremos a ver la grandeza, el valor de lo mestizo y la importancia relativa de todas las fronteras. Nuestra verdadera dimensión humana y política vendrá dada por el respeto que dediquemos al discrepante y al diferente, y por la capacidad de ponernos de acuerdo en beneficio de los ciudadanos. El consenso ha sido y será el cemento sin el cual los pueblos se empequeñecen. Desde hace 30 años España ha ganado en autoestima como país. Nuestro progreso ya no depende de que otros inventen, ni de acogernos a fórmulas de salvación insolidarias. Hemos aprendido que España es un país respetado, a veces más respetado desde fuera que desde dentro. Hemos aprendido que quizás sea verdad que un hombre solo, un territorio aislado, puede caminar más rápido que si va acompañado de otros menos veloces. Quizá sea verdad, pero es más verdad que caminando en compañía, juntos todos los españoles, llegaremos más lejos. Hemos aprendido el valor del Estado que o ejerce su función redistribuidora de recursos y de bienestar o se convierte en una máquina burocrática sin sentido. Por encima de cualquier otra definición, la España que cuenta desde hace 30 años es la España de los ciudadanos, que no se conforman con discursos y con proclamas, y que exigen y consiguen los derechos sociales proclamados en la Constitución, como son los derechos a la educación, a la salud, a las pensiones, a la dependencia y tantos otros. España es un conjunto de esperanzas y aspiraciones y necesidades, mucho antes que un desfile de estandartes. 30 años después del referéndum constitucional, la autonomía y la igualdad
se dan la mano sin contradecirse, aun a sabiendas de que vivir juntos y vivir en libertad exige que nos hagamos concesiones mutuas y constantes. Somos conscientes de que o construimos el futuro juntos, sin que nadie quede rezagado, o sencillamente no habrá futuro. El resultado de estos 30 años es el fruto de los esfuerzos ciudadanos, es el fruto de la acción de gobierno de los 5 presidentes de nuestra democracia y es un resultado positivo. Y hoy creo que es un buen día para reconocer y para agradecer a los 5 presidentes sus trabajos y sus éxitos. Hay un dato significativo que revela que estamos en el buen camino, y es que hoy la Constitución, es bien notorio, tiene muchos más defensores que cuando se sometió a referéndum. Casi nadie mira hacia atrás con nostalgia. La Constitución supuso y supone la victoria de la España abierta sobre la España cerrada, el triunfo claro de la diversidad sobre la uniformidad, del europeísmo sobre el aislamiento, de las libertades sobre el autoritarismo y del progreso sobre la desigualdad social. Durante estos 30 años, señor, a la derecha y a la izquierda españolas se nos ha presentado una situación históricamente nueva. Por primera vez hemos podido luchar juntos por la libertad y contra el terrorismo. Y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Nos está costando muchas vidas que lloramos juntos. Esta semana, sin ir más lejos, asesinaron al empresario don Ignacio Uría. Nunca antes de la Constitución la derecha y la izquierda lloraron juntas por las mismas cosas. Ahora lloramos juntos y, sobre todo, actuamos juntos. En esa lucha contra el terror hemos aprendido que España es también una comunidad de sentimientos y, aunque no siempre acertemos a expresarlo, los sentimientos de unión frente al crimen y de firme determinación para acabar con los criminales son mucho más fuertes que los sentimientos que también a veces nos enemistan y nos separan. Señor, os damos las gracias por vuestros esfuerzos en favor de la libertad, que han sido y son evidentes. Somos muchos los que pensamos que sin vuestra ayuda y sin vuestra complicidad no habríamos alcanzado las metas que hoy gozosamente estamos celebrando. Por último, lo más importante. Hoy todos los presentes, todos los poderes del Estado debemos rendir el máximo homenaje a quien ha sido el verdadero protagonista de la historia, a veces olvidado, el pueblo español. Ese pueblo maduro, prudente y generoso que nos elige o nos legitima y del que proceden todos los poderes del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por tus amables palabras y sentidas palabras en esta celebración. Ciertamente es mucho lo que en estos 30 años hemos avanzado gracias a nuestra Constitución. De ahí que en este importante día para España y para todos los españoles quiero expresaros de corazón mi profunda gratitud y mi calurosa felicitación, pero sobre todo mi orgullo y mi confianza en nuestro futuro como nación. Profunda gratitud a los españoles y a sus representantes, que con la mirada puesta en el porvenir, generoso espíritu de pacto y voluntad de concordia, hicieron posible una moderna Constitución, obra de todos
y para todos, nacida del más amplio consenso de nuestra historia constitucional. Felicitación al pueblo español, que hoy hace 30 años aprobó en referéndum y por amplia mayoría una Constitución integradora, máxima garante de nuestros derechos y libertades, que define a España como Estado social y democrático de derecho, con una amplia articulación de nuestra pluralidad y de nuestra diversidad territorial en torno a nuestras comunidades autónomas. Orgullo porque juntos, gracias a ella y a nuestras instituciones, hemos logrado el más largo e intenso periodo de modernización, progreso, estabilidad y convivencia en democracia y libertad, que nos ha permitido recuperar el papel de España en Europa y en el mundo. Y plena confianza en nuestra Constitución, como vértice esencial de nuestro presente y mejor instrumento de futuro, para seguir progresando en armónica convivencia conforme a sus reglas, valores y principios, en una España unida y diversa, moderna y cohesionada, cada vez más próspera y siempre más justa y solidaria. Confianza en una España que superará los actuales retos con eficacia y generosidad, buscando siempre mayores cotas de bienestar social. Una España convencida de que con la unidad de los demócratas y los instrumentos del Estado de Derecho podrá derrotar para siempre la inaceptable barbarie del terrorismo, culpable de tantas víctimas y del dolor de tantas familias que hoy más que nunca tenemos presentes en nuestro corazón, aún marcados por el vil asesinato en Azpeitia de don Ignacio Uría. Señoras y señores, hoy celebramos, en suma, ni más ni menos que 3 décadas de una gran Constitución para una gran nación. Con esa convicción, la Reina y los príncipes de Asturias se unen a mí en esta sede de la soberanía nacional para rendir un emocionado homenaje a quienes forjaron y alimentaron los mejores valores de nuestra convivencia, a cuantos dieron su vida por la democracia y la libertad. Muchas gracias. Una gran Constitución para una gran nación, ha dicho el rey Victoria Prego. Una gran Constitución, una Constitución moderna, basada en un espíritu de pacto y en una voluntad de concordia, una España unida y diversa, y todos unidos los demócratas para derrotar al terrorismo. Es decir, yo creo que han mandado fundamentalmente un mensaje: unidad. Unidad, la unidad de los demócratas y el Estado de Derecho para combatir el terrorismo era una referencia inevitable tal día como el de hoy, como ya lo fue el año pasado a propósito del atentado de Capbretón y también. Tantas veces. Sí, yo creo que el rey, que estaba previsto que solo hiciera un saludo, ha sido algo más, pero no mucho más, porque ya veremos que dentro de muy pocos días, en su discurso tradicional del 24 de diciembre, el mensaje será otro, que se meterá mucho más en asuntos que ahora preocupan más a los españoles. Ya podremos apreciar, porque siempre lo hace, efectivamente, claro, la preocupación de los españoles. Esto ha sido una salutación, ha sido resaltar lo que había que resaltar, que es la enorme satisfacción, y nada menos que para la corona, es que también para la institución que él encarna y representa, con una gran aceptación, por cierto, pues es el periodo más tranquilo también de casi de la historia de España, que ha sido para la monarquía española absolutamente... Esa memoria que es un ordenador, la de Peces Barba, me recordaba la Constitución que llegó hasta la dictadura de Primo de Rivera. Es una Constitución de más largo periodo de vigencia hasta el momento, pero no es comparable la situación de estabilidad y de progreso que proporcionó a este país que la que ha proporcionado la del año 78. Mira lo que ha dicho Bono, que es real.
Estos son los primeros jóvenes de la historia de España que no padecen ni dictaduras, ni espadones, ni conflictos, ni enfrentamientos. Es que se dice pronto, Está muy pero bien es que es de Bono, muy no sé excelente. bueno, de los mejores, hace 30 años, mejores, decía Bono, los españoles renunciamos al odio social, a los viejos rencores y a los afanes de represalia. Quienes tendían el dedo dolorido de tanto señalar al enemigo supieron que el futuro pasaba por entenderse, por bajar el dedo, por hacerse concesiones y por buscar la verdad que nadie tendría ya en exclusiva. Ha utilizado una expresión al principio que me ha gustado especialmente, es íbamos a tientas. Por lo tanto, deshace también mucho la teoría de quien pensaba que estaba todo escrito. Mentira. Y que se hablaba de que él lo ha desmentido, de la pizarra que tenía Alfonso Guerra y en la que tenía puesto un organigrama y de cómo iba a ser esto. No, a tientas. A tientas totalmente. Yo, lo de la famosa comentario de Sabino, cuando yo le dije, Sabino, que es asturiano, dije, Sabino, cuando hice la transición, a Sabino Fernández, que era jefe de la Casa del Rey en su momento, y dije yo, que es asturiano, deberíamos titular la transición, lo que yo estaba haciendo, miráis lo que hicimos. He hecho castellano, mirad lo que hicimos. Y dice él, no. Deberías titularlo Miráis lo que salió. Es decir, lo que pasó. Aquel día comenzaba, es lo que ha dicho José Bono, sin saberlo y casi a tientas, el periodo de libertad continuada más largo de nuestra historia. Es lo de los jóvenes, que son los primeros jóvenes de la historia de España que no padecen espadones, dictaduras, enfrentamientos. Es que es la bondad. Ha dicho dos cosas que me han gustado mucho porque ha sido un discurso, el de Bono, muy austero. Es decir, nada florido, nada retórico, pero muy bonito. Ha dicho, mira, tenemos necesidad, España tiene que resolver, es un país que tiene que resolver y afrontar necesidades, no necesita una batalla de estandartes. España luego dice, nunca antes, y también dice, España es una unidad de sentimientos, también, además de planteamientos. España es una unidad de sentimientos, es decir, que al final las emociones, los sentimientos, eso tiene mucho sentido, es decir, y lo hemos visto, esto es una que voy a decir, a lo mejor parece una tontería, pero en los acontecimientos deportivos se produce una unidad de emociones que realmente no se someten a discusión, y esto también lo ha dicho Bono. A mí me llama la atención la referencia a la autoestima, es decir, que este es un país que tiene razones para tener la autoestima alta, y ha dicho muchas veces se nos valora más fuera que dentro, que eso también es muy español, ¿no? Que tenemos una cierta tendencia a la flagelación. Dice, durante 30 años a la derecha y a la izquierda española se nos ha presentado una situación históricamente nueva. Por primera vez hemos podido luchar juntos por la libertad y contra el terrorismo. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y dice, nunca antes, señor, la izquierda y la derecha lloramos juntos por las mismas cosas. Me ha parecido una frase preciosa. Un discurso lleno... Nunca antes, señor, la izquierda y la derecha lloramos juntos por las mismas cosas. Un discurso lleno de emoción. El acto prácticamente termina aquí, puesto que se ha suspendido el cóctel que se hubiera celebrado Jordi Jané, Convergencia y Unión, saludando al rey. A mí me satisface enormemente eso. Decíamos que si no hubiera sido por el atentado de esta semana habría un cóctel que se ha suspendido. Luego el acto termina exactamente aquí, en lo que estamos viendo, en este encuentro del rey, de la reina, de los príncipes de Asturias, con todos los invitados del presidente del Congreso, como puntualizaría enseguida Anabel Díez, a este acto que conmemora el 6 de diciembre, el Día de la Constitución. Creo que puedo hablar con Inmaculada Gómez Lobo, que está ahí muy cerquita de donde están los invitados al acto. ¿Y ahora qué? Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Pues ahora parece que el acto va a durar un poquito más en lo que se refiere a los corrillos de lo que todos esperábamos. Como decíais, se ha suspendido el cóctel, el agape tradicional, como ya ocurrió también el año pasado por los atentados de ETA, el año pasado por Capbretón, este año por el atentado del empresario Ignacio Uría. Y ahora mismo pues hay corrillos. Estábamos viendo hace un momentito aquí en el monitor al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hablando con Montilla y con el presidente de Trabajo. Muy cerca estaba Rajoy. Y
y también es tradicional que se hagan corrillos de periodistas. La última vez que estuvo aquí el rey, en la celebración de los 25 años, que fue un discurso más largo y más solemne, en esos corrillos todo el mundo estuvo de acuerdo en valorar que el discurso del rey había sido magnífico. Entonces defendió la Constitución, dijo que no era la Constitución de unos pocos, que nadie podía arrogarse la Constitución ni decir tampoco que era ajena a él. Ningún español, decía el rey en aquel discurso, puede decir esto, y es que entonces estábamos en plena polémica por el plan Ibarretxe en el año 2003. Bueno, suponemos que los reyes se quieren quedar un poquito más con los invitados a esta celebración del 30 aniversario de la Constitución, porque vemos a la gente remoloneando, nadie sale por las puertas, muchos corrillos y conversaciones ahora mismo en el Salón de los Pasos Perdidos y aledaños, Pepa. Lo estamos viendo, Inmaculada, esos corrillos en los que se aprovechan en ocasiones para hablar de política también, no solo para comentar cómo va esto, ¿no? Se está hablando de política. Ahí Lo que pasa es que hace muchísimo calor en este acto a continuación. Hay tanta gente que se pasa mucho calor, pero claro que se abordan cuestiones, claro que sí. Los corrillos fundamentales, para que nos vamos a engañar, por lo menos en lo que se refiere a los periodistas, va a ser en torno al presidente del gobierno. Habrá, como nosotros decimos, un salto en torno al presidente del gobierno cuando termine de saludar y de sus conversaciones, y otro en torno a Mariano Rajoy. Esto no nos cabe la menor duda, aunque quizá este año pueda, o en esta ocasión, los periodistas, si ellos se dejan, tener interés en hablar, en tener alguna conversación con los príncipes. Sí, eso sin duda ninguna. Pero el interés político, vamos, de antemano, los medios de comunicación estábamos preparados ya para eso, era en torno a Zapatero y a Rajoy. Bueno, y para entrar enseguida en materia, pues para ver si se van a poner de acuerdo en una reforma para impedir que los concejales de ANV sigan en su sitio. Esto lo cual no es nada fácil, por otra parte no es nada fácil, y no... Aunque el gobierno anunciaba ayer que haría reformas legales, ¿qué tipo de reformas legales? Es muy complejo, lo veníamos diciendo, muy complicado, ¿no? Y yo no estoy en absoluto segura de que eso se pueda llevar a cabo, de manera que estará presente ahí, pero no con mucha concreción. No puede estarlo, porque yo, por lo que me han dicho a mí, en fin, ciertas personas con cierta experiencia jurídica, eso no es nada fácil, y esto no se puede hacer así a dominem, vamos, porque después hay que ir a Constitucional. Los periodistas entrarán un poquito más tarde. Ahora de momento están dejando que la clase política se salude. Y luego y después el séptimo de caballería. Yo creo que será sin grabaciones, en principio serán los corrillos sin grabaciones. Porque ha habido en otras ocasiones, en fin, críticas a lo que es un acto institucional no se convierta en un acto político. ¿Cuándo son los anfitriones los reyes? Sí, pero no es en este caso. No es en este caso, no es el caso. Aquí se puede. Es decir, lo que no es bien visto, y hasta ahora no lo era, y a partir de ahora no va a ser posible, es que cuando el rey convoca en el Palacio Real, los presidentes de gobierno no solían hacer declaraciones, pero los periodistas al final nos hemos acostumbrado a ir a pedirlas, y eso no ha sido bien visto. Pero este es un acto distinto. Aquí sí se obtienen declaraciones, aunque no sea micrófono abierto, ¿sabes? Es decir, que las cosas se cuentan para que se cuenten. Se cuentan para que se cuenten. Se cuentan para que esto está abierto, esto está abierto. No sé si podemos recuperar, porque les recuerdo que estamos en el programa especial que celebra el 30 aniversario de la Constitución, y que uno de los debates fundamentales en este momento es si la Constitución ha envejecido bien o mal, si hay que hacer reformas o no. Y en las declaraciones previas del presidente del gobierno a la celebración de este acto, en su acceso al Congreso de los Diputados, ha sido claro y tajante, ha dicho: no es una prioridad política. ¿Esto zanja el debate definitivamente, a vuestro juicio? Para efectivamente. En lo que queda de legislatura. Yo creo que esta va a ser la noticia de mañana. ¿Es la noticia? Es la noticia, que desde el gobierno. Y si Zapatero lo zanja de esta manera, es porque es muy importante lo que ha dicho, es porque ya vislumbra que en esta legislatura, probablemente por la crisis económica, va a ser también
de bastante enfrentamiento y pocas posibilidades de acuerdo, lo cual no es ni bueno ni malo, será normal, pero que no se dé las condiciones, porque yo sé que el señor Rajoy, que tenía también tenía interés en alguna reforma, sobre todo para blindar las competencias del Estado, me parece que tampoco va a poner demasiado énfasis en ninguna reforma, es decir, cada uno no están los tiempos. Realmente no están los tiempos para meterse en este dibujo. Sí. Hay una crisis económica brutal y no hay prisa alguna, porque digamos, efectivamente los príncipes de Asturias tienen 2 niñas, pero este problema se plantearía una vez que el príncipe de Asturias fuera rey y ya dejara de ser rey, es decir, dentro de muchísimos años. Y hay que recordar que las reformas constitucionales en la parte importante requieren la disolución de las cámaras, la constitución de unas nuevas cortes, es decir, ¿Y un referéndum? Y un referéndum, es decir, que no es cambiarlo aquí en el Congreso, es todo una parafernalia extraordinaria. No hay motivo, no hay urgencia y no hay clima. Esa sería la noticia que sale de esta mañana aquí en el Congreso. No es una prioridad política la reforma constitucional, y el presidente lo decía con estas palabras. La Constitución, tal como está ahora, es útil y, por tanto, no es imprescindible una reforma. Podríamos mejorarla, pero no es imprescindible. Se puede funcionar con la Constitución para que el país progrese y para que la convivencia se fortalezca, también los aspectos y los espacios de acuerdos y de consenso que son siempre muy convenientes en democracia. Eso era lo que decía el presidente del Gobierno. En definitiva, no es una prioridad política, aunque pudiera ser conveniente. Noticia, según nuestras analistas, que sale la noticia del día de aquí, de los discursos del anfitrión, de José Bono. ¿Qué destacaríais? ¿Qué se va a destacar en las próximas horas? Anabel. Yo creo que del discurso de Bono, de Zapatero, ya lo has dicho, efectivamente, es que no hay, la reforma de la Constitución no es una prioridad y por tanto no se hará. Del discurso de Bono es muy posible que se vaya por un terreno más afectivo, por lo menos en algunos medios, y que se destaque cómo hoy, en el 2008, la derecha y la izquierda lloran juntas. Cuando se produce el zarpazo que tenemos encima, que es el del terrorismo. Y del rey, el agradecimiento al pueblo español. Sí, efectivamente. Victoria. Pues yo estoy muy de acuerdo. Yo, para decir algo distinto, diría, dentro de lo mismo, de que nunca la derecha y la izquierda, que a mí me ha parecido de mucho impacto, esta otra cosa que ya he comentado, de que los jóvenes españoles de hoy son los primeros de la historia de España que no han padecido dictaduras, espadones y conflictos. Y del discurso del rey, definitivamente su orgullo de la Constitución y el agradecimiento al pueblo. Eso yo lo veo claro. Es la 1 menos 12 minutos de la mañana en este programa especial que ven a través de la 1 de Televisión Española o a través del canal 24 Horas, en el que hemos hablado del pasado, del presente, del futuro. ¿Cómo son los nuevos españoles? ¿Qué piensan los nuevos españoles de la Constitución? ¿Quiénes son los nuevos españoles? Pues, por ejemplo, son los nuevos españoles inmigrantes que, para convertirse en españoles, para adquirir la nacionalidad, tienen que jurar la Constitución. Hemos compartido ese momento tan emocionante con alguno de ellos. Son colombianos, ecuatorianos, bolivianos, pero hoy saldrán de aquí también como españoles. Usted presta juramento de fidelidad a Su Majestad el Rey de España, obediencia a la Constitución y demás leyes españolas. De acuerdo, muy bien. Pues ahora firma el acta. Un compromiso, pero también una ilusión que la mayoría llevan mucho tiempo esperando. 2 años y medio he esperado, pero ya valía la pena. La emoción casi se puede tocar en esta sala del registro civil. Ese sí es un sueño que se cumple para muchos de ellos. Para recordarlo, fotos con la que desde ahora también es su bandera. Sonrisas y abrazos, como el de este matrimonio colombiano, Carlos y Ángela. Para nosotros un paso más y estabilidad. Mucha tranquilidad, progreso, estabilidad ante todo. Y ya, pues, a pensar ahora más positivo, ya relajados ya. Dejaron Colombia para abrir la puerta a un futuro mejor para su familia. Tras probar suerte en otros países, desde hace 8 años viven en España con sus 3 hijos y acaban de abrir una cafetería. Estamos empezando nuestro negocio, hoy lo estamos empezando como españoles y para adelante ya, nada para mirar atrás. Ya nos sentimos firmes, estamos como pisando tierra. Eso es lo que pasa, ya firmar es como decir, bueno, ya estamos acá.
Ya somos de donde estamos. Proyectos y futuro en un país del que ahora ya se sienten parte. Y ahora podemos relacionarnos más de tú a tú. Bueno. Gracias, muy amable. Ellos son 2 de los cerca de 76.000 inmigrantes que en lo que va de año han conseguido la ciudadanía española. Colombianos y ecuatorianos son quienes más la solicitan, entre otras cosas porque hay tratado de doble nacionalidad con sus países de origen. El procedimiento es siempre el mismo. Juran la Constitución y adquieren nuevos derechos, por ejemplo, el de votar. Ya no solo vamos a hablar, sino que vamos a actuar. Cuando solo tenemos la residencia son palabras al viento, pero ahora que tenemos la nacionalidad tenemos una esperanza de ser escuchados. Para mi hija y para mí, obtener la nacionalidad española es una puerta que se abre a nuestra libertad. Empieza para ellos una nueva vida, una vida más fácil. Mavi, cubana, por ejemplo, ya piensa en boda con su novio valenciano. Si me quisiera casar con un ciudadano de aquí, de España, español, pues lo tendría sin ningún problema. Ilusiones que empiezan a hacerse realidad para ellos. Esta mañana no se conocían de nada y ahora, minutos después de jurar la Constitución española, comparten sonrisas y emoción. Les une un sentimiento que es difícil de describir y brindan por el que desde ahora es ya del todo su hogar. Ahí tienen señal en directo del exterior del Congreso de los Diputados. Los reyes siguen dentro con el resto de las personas invitadas a este acto de conmemoración. De un momento a otro los reyes abandonarán el Congreso de los Diputados, pero mientras tanto nos preguntamos qué opinan los jóvenes españoles, los de ahora, los que han nacido al calor de las libertades, de la estabilidad y del progreso que trajo la Constitución. ¿Qué opinan del texto? Hemos estado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Derecho, en una clase de Derecho Constitucional. No se pierdan lo que cuentan. Cuando se dice vamos a celebrar los 30 años, no, a celebrarlo, ¿cómo celebrarlo? Celebrarlo poniéndonos medallas, es decir, lo hemos hecho, lo hemos conseguido nosotros. No es que nos haya venido de fuera, no es que la Constitución la hayan hecho un grupo de 7, 8 o 9 personas en el Congreso. Estos expresaban lo que nosotros queríamos. Pero si nosotros no hubiéramos contribuido con nuestro talante, con nuestro comportamiento, ni hubiéramos aguantado la presión exterior, esta Constitución no existiría. Son estudiantes de segundo de Derecho y asisten a clase de Derecho Constitucional. Cuando hace 30 años se aprobó la Constitución, no habían nacido. La Constitución fue fruto de un consenso muy difícil, logrado después de la etapa más ominosa de este país. Y fue un consenso digno de encomio y una Constitución imperfecta, pero que funciona, que es práctica. Pero no todos están de acuerdo. Yo quería mostrar mi disconformidad con la Constitución actual, porque es una Constitución que ampara la monarquía. Me parece que en pleno siglo XXI es un retroceso en cuanto a avances constitucionales. ¿Qué cambios harían en la Constitución? Yo el único pero que le pongo es, creo que se dice así, la ley sálica, que dice que de momento, si no se reforma la Constitución, de momento la infanta no podría ser reina de España. Habría que esperar a que los príncipes de Asturias tuviesen un hijo varón. Pero hay quien cree que no es momento de cambios. Yo creo que debido a la crisis que actualmente hay y hay una cierta crispación política, no sería adecuado, puesto que costaría mucho más llegar al consenso que se llevó en el 78. Y esa es un poco la grandeza. En esta clase hay casi el microclima de la sociedad española, ¿no? Tenemos posiciones muy diferentes, diversas, casi en algunos casos pues extremos en cuanto a modelos y en cuanto a derechos y en cuanto a la concreción de muchos de estos derechos. Y sin embargo, pues la convivencia no puede ser ni más ordenada ni más enriquecedora. Y es que, como dice esta futura abogada sobre la Constitución, no hace falta que sea perfecta para hombres perfectos, que está bien así. Bueno, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Qué bien lo hemos hecho, los españoles. Qué gratificante, escuchar a estos estudiantes, gente jovencísima. Muy bonito, ¿eh? No necesitamos una Constitución perfecta para hombres perfectos. Y que discrepan además con esa naturalidad. Y con esa tranquilidad. También el reportaje que se ha emitido anteriormente, el de la emoción de los inmigrantes, también es muy reseñable, ¿eh? Mucho. Porque bueno, este país está cambiando ya y va a cambiar extraordinariamente por la presencia
tan importante de la inmigración. Y bueno, cómo se emocionan por tener la nacionalidad española, porque claro, viniendo de países con gravísimos problemas, ellos saben perfectamente que tener un pasaporte europeo en el bolsillo es otra cosa. Pero es que se emocionan no por el pasaporte, sino después de haber jurado la Constitución. A mí me parece lo que eso consagra, ¿no? A mí me parece emocionante su emoción. Claro, porque ellos dicen, esto sí que es de verdad. Esto es tal. A mí me ha parecido precioso. Lo seguimos comentando porque creo que Inmaculada Gómez Lobo puede contarnos alguna cosa de la que se cuenta por los corrillos que hay ahora mismo en el interior del Congreso. Inmaculada. Ha habido ya uno de esos corrillos que tanto nos gustan a los periodistas y que tanto buscamos. Ha sido con Mariano Rajoy. El líder del PP ha comentado que ha hablado con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la petición del PP para que se disuelvan los 40 ayuntamientos en los que todavía gobierna ANV. Dice Mariano Rajoy que Rubalcaba le ha contestado que está dispuesto a estudiarlo. Y también han comentado esa iniciativa que está estudiando también el Ministerio de Administraciones Públicas para que no llegara dinero de los 8.000 millones de ayuda a los ayuntamientos, a esos ayuntamientos en los que gobiernan los radicales. Y también ha dicho Mariano Rajoy que no es necesario cambiar la ley para que se puedan disolver los ayuntamientos. Esto en cuanto al corrillo, en cuanto al goteo de personalidades que ya empiezan a marcharse. Hemos visto salir a 3 de los 5 presidentes que han asistido a este acto. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura ya se han marchado. Inmaculada, pues podemos resumir, ya teníamos la noticia del día, la reforma constitucional no es una prioridad y decíamos que se dirá cuál sería el texto de la imagen que veíamos de Mariano Rajoy con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya lo sabemos también. Con esta tranquilidad podemos irnos, podemos terminar este programa que les acompaña desde las 11 de la mañana, aquí en la 1 y en el canal 24 horas, en el que hemos contado el pasado, el presente y el futuro del texto que ampara nuestras libertades y nuestra convivencia, la Constitución del año 1978. Compañeras, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos vamos con las palabras del rey don Juan Carlos en el interior del Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes. Una España convencida de que con la unidad de los demócratas y los instrumentos del Estado de Derecho podrá derrotar para siempre la inaceptable barbarie del terrorismo, culpable de tantas víctimas y del dolor de tantas familias que hoy más que nunca tenemos presentes en nuestro corazón, aún marcados por el vil asesinato en Azpeitia de don Ignacio Uría.